Distinguida concurrencia, República del Paraguay, una de las fiestas más grandes de toda la República. Patronales de Bocayatú de Legahué viste sus mejores galas hoy para recibir a tantos amigos, tantas familias. Un día muy especial, la primera jineteada del año, como es tradicional, se vive en Bocayatú de Legahué, con presencia multitudinaria de amigos, jinetes asociados, independientes, los clubes, estúes, ranchos, estancias, todos juntos llegándose hasta Bocayatú de Legahué para honrar al santo patrono el día de hoy. Vemos flamear la bandera de la patria, la bandera de la Asociación de Jinetes de Bocayatú de Legahué, saludando a todo el país, con presencia de grandes autoridades de la jineteada en Paraguay. Hoy, nada más y nada menos, con la presencia del querido presidente de la Asociación de Jinetes del Paraguay, Doctor Delfín Guimaraes, acompañados por grandes figuras, amazonas destacadas, admiradas, con la camisa oficial de la Asociación de Jinetes del Paraguay. Grandes autoridades de la jineteada. Dice sí a Bocayatú de Legahué en su fiesta patronal. Una tarde de historia, tarde que quedará por siempre y para siempre en el recuerdo de cada hijo de Bocayatú y de amigos que visitan esta bendita tierra. ¡Qué linda fiesta! Patronales Bocayatú de Legahué. Ayahuarajabo, Tenondengo, Tuyendepoigüí, Puitámonos, Tijoví. La jineteada paraguaya, hoy por hoy, patrimonio nacional. Eva Lomita, Anique Ñahuerotí, Anique Ñahuero Cañé. Hoy, en su fiesta patronal Bocayatú de Legahué, recibe a sus amigos de norte, sur, este y oeste, de todo el territorio y a lo ancho. Este saludo grande hasta la querida Bocayatú de Legahué. Amigos de Alto Paraná, amigos del departamento de Caguazú, Amazonas, Jinetes, todo Cordillera, amigos de Paraguarí, de Central, grandes amigos del Guairá, amigos de Canindeyú, de San Pedro, qué presencia. Bienvenidos sean cada uno de ustedes en esta fiesta tan tradicional que siempre supo recibir con cordialidad a sus visitantes ilustres. Bocayatú de Legahué tiene esto. Bocayatú es sinónimo de fiesta grande, su fiesta patronal. Admirado, respetado, reconocido en todos lados. Cada 1 de enero no hay otro mejor lugar que visitar Bocayatú de Legahué. La fiesta más grande sin duda. Patronales de Bocayatú de Legahué, señoras y señores, en honor a su santo patrono, Niño Salvador del mundo. Impresionante la cantidad de amigos, la cantidad de jinetes y de bellas amazonas hoy acompañando este festejo patronal. Ya no mira Vomitaña Pometeata por la que se escuchen los aplausos de todos los presentes para estos grandes amigos jinetes y amazonas. O ahora Peixo Motuillán en el nivel, la fiesta patronal grande y tradicional de la querida ciudad de Bocayatú de Legahué. A los amigos de la lejana Villa Gatumí, departamento de Canindeyú, el gusto de siempre recibirlo por aquí. Grandes amigos, los hermanos Martínez, como siempre, como cada año. Los amigos de Alto Paraná, qué presencia. Los amigos de Pedro Juan Caballero, los amigos del 9º departamento Paraguarí, departamento central. Impresionante la cantidad de amigos que llegaron desde el departamento central. Un grande en la jineteada paraguaya, el querido Luis González y los amigos, bienvenidos. Qué presencia, grandes amigos quienes se suman a esta fiesta, los amigos de Caraguataú. Qué presencia impresionante.
desde la querida Vaquería, departamento de Caguazú. La gran familia, bienvenidos. Los amigos de Punta Suerte, Santaní, San Pedro, gracias por esa presencia. Amigazo Fernando Cantero, Nama, un abrazo. De la comitiva del 27 de diciembre, General Genes Caraguatalí, de los hermanos González. Aproximando el jinete árabe Alberto Martínez. A la querida Natalia Neite, un abrazo, bienvenida. Grandes amigos, jinetes que recorren el Paraguay, hoy se hacen cita. De Mario Aspino, el pionero, con amigo Damián Invernici, grandes amigos de Rionero, Potrero, Marquito Sargaña, Mía Rossi. Ahí vemos a Giovanna Grisetti. En presencia los amigos de la ASO, Virgen del Carmen de Villa Gatumí. Gracias por esa presencia, Edu, JP y la comitiva. Los amigos de Alfonso Central, grandes amigos de Alfonso Central, los amigos de Guaraní, Club Guaraní. A los amigos de Pedro Juan Caballero, bienvenidos. De la familia Argüello. Los amigos de Cruz San Carlos, presente también. Ahí Granja de Quín, con la querida Rosy. Los amigos de la Granja de San Pedro con Rodrigo, marcando presencia. Audi del Paraguay, desde la querida Uruguay a su querida Bocayatí del Yahweh. Ahí vemos el pionero Yuko Zárate. Impresionante, señoras y señores. Qué presencia de amigos. El querido concejal municipal del presidente Franco, amigo Amelio Garcete, bienvenido. El querido doctor Ever Saracho. El amigazo, dice yo Roney. Gran amigo, los amigos de Lazo Primereños. Los amigos de la gloriosa caballería sanjosiana, bienvenidos. San José de los Arroyos. Los amigos de Lloré, bienvenido, entendido. Gracias por esa presencia. Y el amigo Francisco Cáceres. Carlitos Aveiro, los amigos que marcan presencia. De la comitiva de caballería sanjosiana. Querido gran amigo, abogado Juan Valdés, jinete guasuense. Doctor Wildo Silvera, presencia. El amigazo Álvaro. Los amigos de Espartillar Carapeguá. Amigos de Espíritu Santo Carapeguá. Grande Álvaro. Los amigos de Granja JD, marcando presencia. La doctora Dana Kennedy, marcando presencia. Jorge Vergara. Los amigos de la Quinta Vergara. María Asunción Vergara. Hoy marcando presencia y estilo. Como siempre, Bocayatí del Yahweh. Sello indiscutible de jineteada a nivel república. Qué tarde maravillosa, mi querido Julio, ¿eh? Señoras y señores, llegar hasta Bocayatí del Yahweh es llegar realmente donde existe una riqueza de naturaleza, existe una riqueza de amistad y confraternidad cada 1 de enero. Y hoy no es una excepción. Permítanme saludar a todos los jinetes de Amazonas quitando el sombrero. Con ese redoble de caja de renacer de Santaní, ya nos emillan el sombrero allá, saludamos Bocayatiguabe, a Bocayatiguá, ya es un camino para ti, que popete, hasta porá, para cada uno de los jinetes de Amazonas. Ese aplauso para los jinetes que hoy vienen a traer su saludo y su afecto aquí en la querida Bocayatí del Yahweh. Señoras y señores, invitamos a los que portan la bandera tricolor, el rojo, blanco y azul, 2 pasos al frente con su montado, a los amigos que nos acompañen para entonar parte del coro del himno nacional patrio en esta tarde. Así es que le invitamos a todos los amigos para quitar el sombrero, el público, los jinetes, ya no emillan el sombrero, ya pura hey, entero estea.
en este año 2025, donde esperamos que este año sea más próspero para cada familia, parte del coro del himno nacional patrio. República muerte, nuestro ídolo, libertad. Yo prefiero mis cuervos calientan, donde reina unión e igualdad. Yo prefiero mis cuervos calientan, donde reina unión e igualdad. Unión e igualdad, unión e igualdad. Fuertes esos aplausos, señoras y señores. La fiesta patronal es la fiesta del pueblo. Y cuando se convierte en la fiesta del pueblo, es importante que cada autoridad justamente de ese pueblo lo entienda, lo acompañe y sea parte formal de cada evento anual. En Bocayatú del Igagüí no es la excepción. Y con orgullo quiero decirles que cuando un intendente se presenta, pone la camiseta del pueblo y acompaña la fiesta patronal, es digno de destacar. Y es digno de escuchar. Por ello invito al querido intendente municipal de Bocayatú del Igagüí, mi querido Derlis Martínez, aquí, para que en esta ocasión pueda hacer uso de palabras seguramente de bienvenida, de agradecimiento de esta fiesta tan importante. Mi querido intendente, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Señor presidente de la Asociación de Jinetes del Paraguay, doctor Delfín Guimaraes, en su persona saludarles a todos los jinetes y amazonas del Paraguay, a las autoridades presentes, a las autoridades nacionales, departamentales, locales. Bienvenidos a todos. Bocayatú del Igagüí, nuestro paraíso Ñemimbú, así como lo dice el autor y cantautor Wilfrido Cantero, a mis queridos compueblanos, les recibo con honor y con satisfacción en esta localidad, en este paisaje natural de ríos y arroyos que engloban nuestro territorio. Agradezco infinitamente y les doy la bienvenida a todas las personas, a todos los intendentes presentes, a todos los intendentes del Paraguay que están presentes en nuestra localidad. Esta es una de las fiestas patronales más grandes del Paraguay, que ha conservado como la capital de la tradición y la cultura en el Paraguay. Y quiero destacar la presencia de uno de los toreros más importantes del Paraguay y a nivel de cordillera y en local. Y quiero rendir un homenaje a Tío Temí que está por ahí. Él constituye, Temí Sosa constituye unos baluartes toreros del Paraguay. Rindámosle un homenaje ejemplar y valedero que sirva para el cultivo de la tradición y la cultura, así como lo dice nuestros jinetes del Paraguay. Agradecerle infinitamente al doctor Delfín Guimaraes por constituir uno de los personajes valiosos de la paz, de la tradición, de constituir uno de los baluartes de la construcción de la unidad de nuestro querido Bocayatú del Igagüí. Cultivemos esa unidad, ese espacio, aprovechemos hoy en día para poder cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tener un espacio para constituir un aspecto positivo y no negativo en el desarrollo de nuestra comunidad. Agradecerle infinitamente al doctor Delfín Guimaraes una vez más por constituir esta paz social en nuestra comunidad en Bocayatú del Igagüí. Desearles éxitos y un próspero año nuevo, éxito en todos los emprendimientos, en esta tarea del quehacer en nuestra comunidad. Por fin, decirles que estoy muy feliz a mis queridos compueblanos de estar presentes hoy en día y pasar un momento exitoso en nuestra comunidad. ¡Viva Bocayatú del Igagüí!
Muchas gracias. Fuertes sus aplausos, señoras y señores. Intendente de la querida ciudad de Bocayatú del Yabuy, el querido Derlis Martínez, de esta manera dando el saludo oficial como dueño de casa en esta fiesta. Adelante, mi querido Misael. Muchas gracias, Julio. En este momento queremos escuchar palabras de bienvenida también de nuestro querido presidente de la Asociación de Jinetes de Bocayatú del Yabuy, que actúa doctor Johnny Kennedy, comisión directiva de Baranda y que TV. Hasta ahí te van a pasar el micrófono inalámbrico los amigos de Energy. Entonces, ya poco aceite, doctor, ya me viene de agradecimiento de ahí. Ya de compañero jinete cuera, veo, ahora os compartido, hombo tu chavo en dive, la de fiesta patronal, año 2025. Buenas tardes, doctor Johnny Kennedy. Muy buenas tardes a todo el público en general, a los jinetes y amazonas. Me complace en recibirle acá en nuestro querido paraíso Ñemimbu y desearle a todos un próspero año 2025. Muchas gracias por venir y vamos a tratar de cumplir como siempre con todos los jinetes y amazonas en sus respectivas ciudades. Muchas gracias a todos por venir. Muy bien, señoras y señores, a continuación quiero invitar a los integrantes de la Asociación de Jinetes del Paraguay en esta tarde para dar uso de palabra y saludo oficial en nombre de la institución matriz de la jineteada, la Asociación de Jinetes del Paraguay. Adelante, señor presidente, licenciado doctor Delfín de Jesús Guimaraes, comisión directiva de la Asociación de Jinetes del Paraguay, que destacamos una labor muy importante aquí en Bocayatú del Yabuy para que pueda haber una unión con todos los amigos jinetes, el Consejo Económico Parroquial, y de esta manera hoy nos encontramos todos bien contentos y alegres, todos los jinetes de Amazonas y el público maravilloso. Señores, palabras del presidente de la Asociación de Jinetes del Paraguay. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Inmensamente feliz como muchos de ustedes. Bocayatenos mal acostumbra a este primer encuentro del año. Y cuando pareciera que respiramos todavía esa pasión, grandes deseos de amigos, de familia, ya yo totopá en esta querida ciudad. Quiero saludar al señor intendente. Gracias por sus palabras. Al señor cura párroco Dionisio Cabral también. Y al querido presidente, doctor Johnny Kennedy. Cada uno ha hecho lo que creo que cada uno tenemos que hacer en nuestras comunidades. Luchar por construir espacio de convivencia fraterna, Yaicoporañan de Vallepe, y por sobre todas las cosas, caminar juntos este 2025. Por eso, en nombre de todos mis compañeros, le decimos a todos y a cada uno de ustedes, este año, con sus grandes desafíos, significa esperanza. Con las cosas que podemos lograr, también seamos dichosos en festejar. Hoy en día, abrazados como paraguayos, decir cada uno y siempre, esta es la patria que soñamos. Felicidades a cada uno de ustedes y que 2025 sea bendecido para todos. Gracias. Fuertes sus aplausos, señoras y señores. Palabras emotivas del presidente de la Asociación de Jinetes del Paraguay en esta tarde. Muchas gracias a cada uno de los integrantes de la Asociación de Jinetes del Paraguay. Vamos a tomar ubicación mientras ya se va preparando banda 25. Luego seguimos nuestro listado. Atención, este es el orden. Luego de esto arrancamos con la Asociación de Jinetes del Paraguay. Luego los anfitriones, la Asociación de Jinetes de Bocayatú del Yabuy. Y luego seguimos nuestro listado, que tenemos una cantidad inmensa de amigos todavía para ingresar en pista. Pero tenemos un buen clima, tenemos buena iluminación, así es que vamos a salir de lo mejor. Sonido Energy, espectacular sonido, maestro.